Hola, hola señores, bienvenidos a otro episodio donde no nos vamos a guardar absolutamente nada. Esta plataforma es para tener las conversaciones que no nos atrevemos a tener en persona, pero aquí se va a dar. Hoy tengo una invitada súper especial. Ella, como bien lo dice, fue al campo a experimentar por todas nosotras y nos trae información súper valiosa. Ella escribió este libro que se llama Mis 200 citas. Ya voy por la mitad. Tengo muchas preguntas. Estoy segura que al igual ustedes las tienen. Bienvenida, Gina. Gracias por estar aquí. Muchas Un placer gracias, tenerte. Cintia. Bueno, yo también, porque tú también tienes mucha información. Me encantó tu libro, me lo leí. Me parece que tú, al hablar sobre la energía femenina hacia los hombres, también tienes mucho que contarnos. De hecho, parte de nuestra conversación está en ese libro. Yo sé, tú me contaste cuando fui al lanzamiento de tu libro que yo contando mi historia inspiró el que tú también, porque esto lo venías pensando hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Una vez que empecé a conversar con mis amigas sobre las citas que estaba teniendo, era una plática más chistosa que la otra y una aventura más chistosa que la otra. Entonces, entre nosotras nos reíamos y decíamos, es que esto debe ser una película, esto puede ser un libro. Y yo sé que hay muchas, o sea, ya hay algunos, ¿sabes? Películas o series basados en esto, pero yo creo que lo que faltaba digo, modestia aparte, es que yo como también comunicadora y al entrevistar a tantos expertos, pues siempre en ese podcast, tengo un podcast que se llama Ginalogía, en el que tú has estado, siempre preguntaba ¿y quién paga la primera cita? ¿Y qué pasa si te dejaron plantado? ¿Y qué significa que uno se sienta tan herido con el rechazo? No, y aparte tú eres comunicadora, periodista, o sea, ¿no te pasaba que alguna vez se convertía eso en entrevista? Sí, y de hecho muchos expertos dicen que tú vas que hay una vacante y que tú quieres contratar a esa persona, que tenga esto y esto, que no fume, que no diga mentiras, que no, o sea, por decirte, no sé, que no esté casado, sería importante. Hay gente que se mete. Hay gente, o sea, tú nunca sabes. Lo has, o te has enterado. Sí. Que entran, o sea, siendo casados. Dice, ay, no, pero que estoy separado. Pero separado no es igual que divorciado, pues. No, y vivimos juntos por los niños. Eso es otra. Porque, o sea. Pero mira, con todas esas experiencias que yo no he tenido 200 citas, pero tengo mi buen. He pasado yo mi recorrido. Yo creo que sí cuentas bien. Tengo que contar bien. Pero como nosotras como mujeres, con todas las cosas que vemos, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo incluso un app donde una de mis mejores amigas nos conectamos para que cualquier cosa, ella sabe dónde estoy, tú sabes, porque vamos a ver extraños, ¿no? Sí. Y bueno, ya con el tiempo tú te vuelves un poquito más aventurera y dices, bueno, playa desnuda y tú te fuiste, ¿no? Pero, ¿qué una mujer tiene que ver desde lo que pone en el app hasta cuando encuentra a la persona en persona? Exacto. ¿Qué precauciones nosotras podemos tomar para poder asegurarnos de que no estamos perdiendo el tiempo, pero más aún que no nos estamos exponiendo a algún peligro? Exacto. Uno, que las fotos se vean recientes. Nosotras ya podemos distinguir, gracias al gran uso de social media que tenemos, cuando una foto es de hace 20 años. O sea, que las fotos sean recientes, que la persona salga, realmente se le vean sus facciones, que se le vea el cuerpo completo y se le vean las facciones. Los hombres se quejan mucho de que nosotras usamos filtro. Los hombres no tienen eso, pero oye, que se quite los lentes, que se quite una sin gorra, ¿verdad? Para ver realmente si tiene pelo o no. Y si no tiene pelo, no importa, pero que lo sepamos desde el principio. Igual ustedes, chicas, o sea, no se
se pongan tanto filtro, no pretendan que ustedes sí quieren el hombre ideal, ellos también quieren la mujer ideal y no se sientan mal por el rechazo. Pero volviendo a una descripción coherente, y yo caí en eso. Eso lo pusiste aquí en el libro, eso también lo leí. Había, por ejemplo, descripciones, te lo cuento en persona. O sea, no tuviste ni siquiera 15 minutos para decirme un poquito de quién eres, porque quién eres, o sea, dedícate una media hora a hacer bien un perfil en donde también haya manera de que la otra persona te haga conversación. Pon fotos interesantes, fotos divertidas, no precisamente, por ejemplo, yo puse una foto una vez en una boda, había otras 3 personas a mi lado, le pones un emoji en la cara de las otras personas para que sepan quién eres tú, porque a veces te gustó el amigo y, o sea, están, ¿sabes? Como, ok, tú muy bien, pero ¿quién es el de la derecha? No, ponle un emoji a otras personas para que se vea tú que estás conviviendo, que eres una persona social, practicando algún deporte, haciendo algún hobby, o sea, ya de plano, si eres muy aburrido, pues bueno, pon tus cosas aburridas. Habrá alguna aburrida que quiera compartir tu pasión por escribir o por la poesía o aburrido entre comillas, ¿no? Que a lo mejor siempre hay un roto para un descosido. ¿Y tú crees que, por ejemplo, esto lo he experimentado yo, porque ya yo comencé a pedir llamada de FaceTime antes de encontrar a la persona? Sí. Y me está sirviendo mucho, ¿ah? Sí. Porque te cuento algo rapidito para que tú veas tu opinión, porque ahora yo he desarrollado mucho mi inteligencia emocional con lo que yo hago y a través de los años y la terapia que he tenido y todo esto. Entonces, ya yo no tengo que decir nada. Yo lo escucho, porque cuando yo te escucho, pero con toda intencionalidad, que muchas personas no lo tienen. Entonces yo soy rara, porque comencé a escuchar al chico en FaceTime, yo le hice una pregunta profunda, porque yo no sé cómo tener conversaciones superficiales, y me dice, nunca nadie me ha preguntado eso, y que no sé qué, y comenzó a hablar y contarme, y de pronto la energía de él cambió completamente y comenzó a mirar por todos lados, y yo solamente lo estaba mirando, porque le estaba prestando atención, le estaba mirando y me dice, seguro me estás leyendo todas las banderas rojas mientras estoy hablando, y yo no he dicho nada. Pero es cierto. Él se sintió culpable. Ya de por sí, ya los hombres me dicen cuando están mintiendo, pues se estaban escuchando y diciendo, esta no me la va a creer. No debería de estar. Oye, pero no, haces muy bien en pedir videollamada, pero ¿sabes qué? ¿Tú lo has hecho? ¿Tú lo recomiendas? Sí lo hice y me parece excelente. Una manera de ahuyentar a todos los que están tratando de hacerte alguna estafa es que si en 1 o 2 semanas no te está pidiendo una cita en persona, next. Porque a menos de que sí tuviera realmente una buena explicación y fuera coherente en el sentido de que vamos a hablar por teléfono, una videollamada, pero eso de que él insista en que solamente quiere textos, no, ahí no es. O sea, he escuchado historias de chicas que ya se empiezan a enganchar sentimentalmente con el buenos días, buenas tardes, mi amor, mi vida, el emoji, día, noche, pero es todo por texto. Y después de 3 semanas, tú estás más enganchada que olvídate. Pero eso pasa, y corrígeme si estoy en lo incorrecto, porque yo he tenido a alguien que me decía los buenos días, pero todas las mañanas, pero como yo lo sentía como que era, ay, mira, voy a chequear con ella, le voy a decir muy buenos días. Como que para mí ya eso era breadcrumbing. ¿Por qué? Porque yo no le sentía, porque ya estaba muy conectada con mi intuición, de que el buenos días era como que ya, check, le tengo que, porque cuando hablaba conmigo, porque ya no, creo que ya tenemos que hablar, yo le preguntaba de su día, me decía, no, hago todo lo mismo de todos los días, mi trabajo es aburrido, y en mi cabeza yo decía, pero ¿y por qué me llamas? Exacto. Entonces, ¿cuál fue el propósito de llamarme si no tienes algo sustancial que contarme? Entonces prefiero que no me llames. Entonces, para una mujer que busca el buenos días, porque yo también he estado ahí, buenos días, buenas noches, cariño, son como ya yo eso veo como migajas, porque yo lo que quiero es presencia. Si me vas a llamar una vez a la semana, dame tu atención intencional, porque prefiero eso a que me des todos los días un buenos días.
sin vacío. Vacío. A eso me refiero. A mí eso no me gusta. Y sí pienso que hay muchas personas que estamos, y yo estuve en ese lugar, deseosas, que como que con eso ya, él está pensando en mí. Y en realidad lo que está haciendo es enganchándote, y sobre todo estas personas que después resulta que están en no sé qué país de África y estoy en el hospital y necesito $10,000. Porque tengo una amiga que le pasó eso después de tener esta relación solamente por texto. Él insistía en que no quería hacer videollamadas hasta que le dijo, tuve un accidente, estoy de viaje, porque siempre son muy exitosos, siempre son extremadamente millonarios, pero se me cancelaron las tarjetas, estoy en un país donde no aceptan mi no sé qué cosa, necesito $10,000. Y ella estuvo a punto de mandarle los $10,000. Cuando el hijo, yo no sé cómo, le dijo, mamá, te veo nerviosa. No, es que mi novio. ¿Qué novio, mamá? No, que tú no te había dicho, pero es que tengo... Cuando el hijo la escucha, ¿cómo es que se llama? O sea, googleando el nombre. Le sale un estafador que ha sido no sé qué, no sé cuánto, así. Entonces, mucho cuidado con engancharte sentimentalmente con alguien que no has tenido, o sea, te has sentado en un restaurante. Y ahora con de verdad, la inteligencia artificial, aún más, tengan muchísimo hasta cuidado. Llamadas con voces que son y fake. Sí, da miedo.